Arratzaldean, zer? Bai ala ez? Euria egin ezkero zer? Berdin jarretuko dugu. Azken finean, esan du bezala, guretan egiten dugu. Orduan, berdin dio euria hor. Igual, hasta azkenean adibidez, trumeak dengo dia, igual bai ez, porque hori arriskutsua izan daiteke, baina euriakin, berdin dio. Azken finean, gure behin guetan egon da, ez ari guztiko. Nadizi, agortu nahi zintuztetan, laurok, ekipo berdintik. Waterpolo Donostia, guztien gara, euskara ez dakite batzuk, gaztera zen dute gero. Hugo hemen Donostin, ez eskerrak banetizke, Donostiko antolatzailea, Donostia kultura zenak ez dira handia. Eta orduan, egunero, nautikoan, waterpoloa zautu zutenen kirola egiten. Horan, bideonez, bultzatu nahi dugu waterpoloa. Azken binean, kirol txiki bada, jende guztiak ez du ezagutzen. Eta orduan, zaila da bai jendea lortzea eta laguntzak eta azken binean jendeak ez du ezagutzen. Eta orduan, modunez, lortu eguna da, jende guztiak ezagutzea edo norbaitek igual igereketak egin dut nekatuta dago. Horren bidez, pasatzea waterpoloa egitea. Orduan, igual eskatea pelak egiten dugu dena ezagutzea eta jendea jangirea zer den. Orduan, norbaitek probatu nahi dugu edo, area joten da, eta momentuan probatzen du. Bestela ez dakiz dutu, hauetako batek ez zer esan du. Bueno, pues que estamos en el Náutico toda una semana grande desde el domingo, desde ayer hasta el miércoles 13, de 4 a 8, en el que ha dicho en euskera, pero lo que ha dicho, vamos, que es, estamos todo el club, con los clubes que tenemos, están ahí en el agua, estamos invitando a todo el mundo a que vaya, que se meta al agua, pues, que pruebe el waterpolo, que es una forma de que le damos a conocer también, ya que no se suele ver mucho, pues que hay mucha gente que no sabe que existe waterpolo en Donosti, y es una forma de que la gente nos vea y quiera practicar, porque al final es un deporte que es muy divertido, porque estar en el agua, estar con el balón, en verano, pues encima el marco que tenemos es estar en la playa, en el Náutico, pues la gente le gusta mucho y nada que le dice a la gente, oye, venga, ¿quieres probar? Pues se meten al agua y prueban, y es una forma de también, pues bueno, al final de que venga gente a nuestro club y dice, no, pues oye, jugáis, pues me apunto porque me gusta y bueno, pues es la función. Y aparte de que la gente disfrute de Semana Grande, que sea otra actividad más también, ¿no? Dentro de Semana Grande. Y poco más, no sé. Galderak? ¿Cuánta gente está participando, más o menos? Sí, bueno, pues ayer nosotros tenemos en el club, tenemos 60 chavales jugando de diferentes categorías, desde alevines hasta senior, entonces prácticamente están todos los chavales nuestros están ahí en la zona del Náutico, más luego la gente que le decimos que participa, que hay mucha gente que ya de otras veces, de otros años que viene de vacaciones a San Sebastián, a Donosti, pues ya nos conoce y se mete con nosotros. Ayer más o menos estuvimos contando unas 40 personas, aparte de los 60 que estamos allí, pues eso, entre diferentes partidos, porque hacemos partidillos, por decirlo, entre la gente nuestra, los nuestros que juegan y los que vienen, pues una forma de que se metan al agua, no es un partido exactamente, pero bueno, al final ayer estuvimos unos 100 personas. ¿Es necesario llevar algún equipamiento especial? No, solamente con el traje de baño. Distintas tenemos ahí los típicos gorros de waterpolo para diferenciar los equipos y no, solamente con que vengan con el bañador es suficiente y que sepan nadar, claro. ¿Cómo se llama el club y dónde desarrolláis esa actividad? Sí, bueno, el club es Waterpolo Donostia o Polo Salea, que ahora se llama de las dos formas. Estamos en el Polideportivo de Alza, pues somos un equipo de Donostia, de hecho el 90% de los chavales nuestros son de la zona de Alza, de Hincha-Rondo y alguno de la zona de Limítrofe. Y entrenamos durante todo el año, martes y jueves en la piscina de Alza. Abiertos a cualquier persona, del niño, mayor, a que se apunta a jugar con nosotros. ¿Que son partidillos o también se enseñan las técnicas para tirar? No, técnicas no. La idea es que hacemos unos partidillos pues, que más o menos de 10 minutos, porque al final la gente, el waterpolo es cansado. O sea, la gente que no está acostumbrada, el nadar, el tirar, pues entonces hacemos partidillos
pequeños y no hacemos ni tácticas, ni técnicas, ni nada. Simplemente la gente que se apunta. Sí que es verdad que este año, viendo que, pues eso, que la gente al final pues ve que hay gente jugando, pues decimos, bueno, pues que la gente que sepa lo que es un partido de waterpolo. Este año, ayer empezamos, hemos decidido que más o menos desde 7 a 7 y media van a jugar jugadores de waterpolo. O sea, gente de nuestro club hacen partidos entre ellos, haciendo un partido amistoso de waterpolo, para que la gente sepa también pues, un poco cómo se juegan, ¿no? Las posiciones, pues el boya, cómo se pone el boya, cómo lucha. Pero la idea es que la gente participe. ¿Cuánto suele durar más o menos la actividad? ¿En grupos? ¿Supongo que en grupos? Los partidos que hacemos en Sí. pues más o menos entre 10 y 15 minutos por partidillo. Pero tampoco es una cosa exacta, sino al final, a ver, se meten, ayer hicimos de 5 contra 5, 4 jugando más el portero. Pero bueno, al final se mete gente que se ha metido por primera vez, entonces juega un rato y dice a la persona que está encargada de organizar, dice, bueno, pues sí, es que quiero salir, bueno, pues hay otro esperando y entonces tampoco es que tenga una duración exacta los partidos. El que hacemos nosotros de 7 a 7 y media sí que dura más o menos 25 minutos o así. Y lo único, bueno, animar a todo el mundo. A todo el mundo de Donosti, que está en la ciudad de Donostia, pues que se anima a participar con nosotros, que nos conozca, que pruebe, porque a todo el mundo que prueba le gusta. A todo el mundo que prueba le gusta el waterpolo. Y además es que estamos aquí en el mismo barrio de Alza, o sea que es que si no se va ahora, pues durante el año.